incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Bienvenidos a Telarañas, Voces en Libertad. Tengan ustedes una muy buena tarde, les deseamos a los oyentes. Esta es nuestra 10ª temporada al aire por la 90.1 Radio Universidad. 10 años junto a vos. Y como todos los lunes te invito a que te quedes hasta las 16 horas escuchando el programa. Así que ya presento a los centros universitarios de los estudiantes en contexto de encierro que participan hoy en el programa. Centro Alma de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Hoy vamos a tratar un tema social muy importante, sensible, que nos lleva a reflexionar, a analizar y también a solidarizarnos. Vamos a charlar sobre la participación del Servicio Penitenciario Bonaerense como institución de Estado en la última dictadura militar del 76 al 83 y sobre cómo las unidades penales eran utilizadas como centros de detención, tortura y muerte. Tenemos una entrevista y testimonios de los estudiantes en centros universitarios, pero antes de continuar, les presento a la encargada de llevar el ritmo, mi compañera en la conducción, la queridísima Betania. Hola Betu, bienvenida. Hola, hola, hola a toda la audiencia que nos está escuchando. Tengan ustedes una muy bella tarde. Hola Agustín, qué hermoso que estás en el día de hoy, radiante como siempre. De más está decir que estoy muy contenta de poder seguir participando de Telarañas con todos mis compañeros y mis compañeras ahí del otro lado. Y bueno, contarles que la entrevista que tenemos para el día de hoy es con Soledad Restivo, quien es licenciada en Comunicación Social, trabajadora de medios de la UNICEN y de la Radio Universidad. Soledad nos va a contar sobre su cobertura en el juicio de la mega causa por delitos de lesa humanidad de la región centro bonaerense conocida como La Huerta. La verdad que imperdibles las palabras de Soledad, la entrevista está muy buena, muy completa, así que no se vayan, quédense ahí del otro lado escuchando Telarañas. Buenísimo, Betania. ¿Y para musicalizar el programa? Para eso tenemos a los compañeros y compañeras de La Vidriera del Rock que nos van a presentar a La Perra que los parió, banda de rock nacional que se inició en el año 2004 en el barrio de La Boca y que nos va a acompañar con su música durante todo el programa. Además te cuento, Agus, que para la sección PC hoy vamos a presentar el Centro Universitario Manuel Belgrano de la Unidad Penal número 38. Así que, como sos parte activa del centro, vas a tener que contar las actividades, Agustín. Bueno, dale, Betu, pero eso es para el final. Mientras tanto, entonces damos inicio a La Vidriera del Rock para imprimirle melodía a la tarde del lunes. Dale. Telarañas, la radio para comunicar. Poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Buenas tardes compañeros, buenas tardes Alejandra. Hoy en La Vidriera del Rock debemos reseñar acontecimientos sucedidos en aquel momento sombrío del país. Buenas tardes, gente bella. Hola, compañeros. Buenas tardes, audiencia. Sí, Gustavo, esta fecha nos tendría que poner a reflexionar sobre todo lo transitado en estos 47 años desde ese fatídico golpe de Estado cívico-militar y eclesiástico. Pensemos en esos músicos y artistas que no solo fueron censurados, sino que tuvieron que además recurrir al exilio como forma de subsistencia, ya que sus vidas corrían peligro. En el año 2009, el Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, dio a conocer la famosa lista negra de canciones y de músicos que estaban prohibidos de pasar en aquellos años.
tanto en radio como en televisión. Estas 200 canciones fueron consideradas como no aptas para ser difundidas, entre lo que podemos destacar diversos géneros musicales, ya que no solo el rock fue prohibido. Algunas de estas canciones fueron Ayer no más, de Los Gatos, Me gusta ese tasco, de Luis Alberto Spinetta, Viernes 3 AM, de Charly García, entre otros. Durante la década del 60 y el 70, el rock nacional se convirtió en un boom y la Junta atacó todo lo que envolvía la cultura del rock. Canciones, artistas, vestimentas, cortes de pelo y más, por ser consideradas subversivas y peligrosas. Convengamos que muchas de estas canciones censuradas llevan el mensaje de la libertad de los pueblos. Después de este preámbulo, hoy nos vamos a enfocar en la banda La Perra que los parió, nacida a fines del año 2000, en el barrio de La Boca, donde empezarían sus primeros ensayos y presentaciones. En el año 2004 gana el Bombardeo del Demo, programa que era un micro dentro de otro programa de la radio Rock and Pop, Die Trip, evento que los llevará al festival Cosquín Rock al año 2005. Su discográfica empieza con La Perra que los parió, homónimo a la banda en el 2004. Su segunda placa, Por las calles, en el año 2006, agotando sus primeras 2 ediciones en pocas semanas. Su tercer disco es en 2007 y su nombre es La suerte la fabricás vos. En el año 2016, la banda integrada por El Viejo Amarilla en voz, Jorge Beckman en batería, Juanchi Espada en guitarra y Matías Ramos en bajo, realiza la gira festejando los 10 años del álbum Por las calles, realizando su show en Groove, Buenos Aires. Es un boliche en Buenos Aires. Dicho show fue grabado para editar su nuevo disco en vivo el próximo año. Esto los posicionó como la banda telonera del Averizo en su show de River Plate del 2017. Si querés saber más sobre esta banda, podés buscar en Instagram, Facebook, Twitter o YouTube como @LPQLP_oficial. Lo vuelvo a repetir, gente, que es un poquito difícil, @LPQLP_oficial. Hoy suena en la vidriera del rock, Tirá la gorra, de su primer placa. Escuchemos. Telarañas, voces en libertad, 10 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, voces en libertad, 10ª temporada. Así sonaba La Perra que los parió en la vidriera del rock. Vamos a seguir musicalizando el programa con esta banda de rock nacional, que es una banda amiga de Caramelo Santo y de No Te Va a Gustar, dos grupos muy conocidos y que mantienen una onda muy similar. Me gustó La Perra que los parió, también me gusta el nombre agresivo que tiene, desafiante. Pero bien, seguimos, vos quedate en la 90.1 Radio Universidad, que ya empieza el primer bloque de Telarañas. Alfredo, ¿los presentás? Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Muchísimas gracias, compañeros. Bienvenidos a todos a este primer bloque, hoy en Telarañas. Como tema central vamos a tratar la cárcel como institución del Estado. ¿Qué papel ocupó en la última dictadura cívico-militar y eclesiástica? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos. Bueno, las cárceles argentinas en el tiempo de la dictadura fueron utilizadas como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Fueron instalaciones empleadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Argentina para mantener detenidas de forma ilegal y eventualmente asesinar a estas personas. Estas eran clasificadas en dos tipos: un lugar transitorio, de estructura precaria, destinado a funcionar como primer lugar de alojamiento, y un segundo lugar más definitivo, como lo eran las cárceles.
que tenían una organización más estable, preparada para alojar, torturar, interrogar, violar y asesinar a gran cantidad de personas secuestradas. En su mayoría eran todos detenidos políticos que eran alojados en estos lugares de manera clandestina, sin registrarse como parte de la población carcelaria. No es posible establecer con certeza el número real de aquellos que transitaron por esas instalaciones, pero cabe destacar la complicidad por parte de funcionarios del servicio penitenciario de aquella época, siendo estos últimos testigos del tránsito de estas personas por la institución. Gracias al testimonio de los sobrevivientes, hoy en día se dieron a conocer algunos de los responsables de estos abusos, quienes fueron y están siendo enjuiciados por cada uno de los delitos cometidos. Bueno, buenas tardes. Yo quiero aportar que las cárceles funcionaron como herramientas, como instrumentos serviles al sistema perverso instalado durante el terrorismo de Estado. Funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Quería hacer una acotación de mencionar La Cacha como centro clandestino de detención, que funcionó entre diciembre de 1976 y octubre de 1978 junto a la cárcel de Olmos, en las afueras de La Plata. Los represores la bautizaron así por la bruja Cachabacha, la bruja del dibujito animado de Manuel García Ferrer, donde la escoba de la bruja mala del cuento tenía poderes mágicos. Con la escoba hacía desaparecer todo lo que barría, incluso personas. El ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio denominado La Cacha, que funcionó durante la última dictadura militar, estaba ubicado en el predio perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense. Era una ex planta transmisora en Olmos. La Cacha, también conocida como el Casco por algunos represores de otras jurisdicciones, como parte del plan estratégico de represión ilegal desplegado por la dictadura cívico-militar y eclesiástica, fue creada específicamente para obtener información precisa que permitiera desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. En este centro se siguió el modo operandi repetido y replicado en otros centros de secuestro, detención y tortura y exterminio clandestinos de oponentes al régimen, de los cuales la mayoría permanece desaparecido o fueron asesinados y quedaron muy pocos sobrevivientes que fueron liberados. Dentro de este plan, La Cacha constituye un caso emblemático por su carácter interfuerzas y su estructura operativa y de inteligencia. De este centro de secuestro, detención, tortura y exterminio clandestino, quiero resaltar además los nacimientos en cautiverio y la gran cantidad de bebés secuestrados, separados del seno materno en los primeros segundos de vida. Y acá voy a dirigirme específicamente a las personas nacidas entre 1975 y 1980 que tengan dudas sobre su origen, sobre su identidad, se acerquen y se pongan en contacto con la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Puede ser uno de los nietos que estamos buscando y quiero que sepas que entre todos te seguimos buscando. Gracias, compañera, y gracias, compañeros, por todos estos datos, toda esta información que nos están brindando. Me gustaría también a mí agregar que es a partir de este momento, ¿no?, de la dictadura militar que sufre nuestro país en este periodo de 1976 a 1983, donde también el servicio penitenciario sufre un gran cambio en su estructura, ¿no? Y también empiezan estas cuestiones de corrupción, de violación de derechos humanos, que hasta el día de hoy continúan, ¿no? Que continúan y los vivimos las personas privadas de libertad, todas estas cuestiones que tienen que ver con esa historia que nos atraviesa a todos, con la historia de la dictadura, con la historia de tratar de eliminar a aquel que piensa diferente y que nos queda, ¿no? Por eso hoy las cárceles sufren las cuestiones que sufren en infraestructura, en educación y en todas esas cuestiones, y que no son de ahora, sino que vienen desde esa época, ¿no? Así que nada, que quisiera agregar eso, que nosotros estamos atravesados por esa dictadura también, que hoy podemos estar reunidos acá en este programa charlando gracias a que pudimos acceder a una educación superior que también nos habilita a pensar y reflexionar sobre nuestra historia y sobre todo lo que vivimos, y a pensarnos también como sujetos históricos, donde si nos ponemos a mirar hacia atrás podemos notar esto, ¿no?, de por ahí no comprender a veces la historia porque ha sido acallada o no
no la han enseñado en lo que fue la secundaria, la primaria, y eran temas que no se tocaban, ¿no? Recuerdo, no sé, en los años 90, cuando se buscó silenciar todas estas cuestiones, y bueno, gracias a la lucha de los familiares, de las abuelas, de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos, hijos, madres, se pudo revertir esa historia, ¿no? Y se pudo llegar primero en los 90 a los juicios de la verdad, y bueno, después a los juicios de lesa humanidad en el 2000, y todos los juicios que se dieron después, ¿no? En la última década. Y hoy, bueno, estamos viviendo el juicio de la huerta que en este momento se está dando, y que bueno, que nos puede traer en esa participación que tuvo, ¿no? las cárceles como instituciones del Estado, ¿no? Y podemos ver qué rol cumplieron, ¿no? En ese momento de la historia. Si bien no eran centros clandestinos, pues se podría decir que eran utilizados como tal, si bien las personas que llegan ahí eran blanqueadas, como se decía en el momento, por el Poder Judicial, pero no estaban detenidas con causas o hechos delictivos, sino que eran solamente por pensar de una manera distinta. Sí, compañero, bueno, me gustaría agregar que sigamos en esta lucha de la memoria por la verdad y la justicia, generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos no se repitan nunca más, que se pueda enjuiciar y castigar a los autores del llamado, entre comillas, proceso de reorganización nacional, que le dicen, la usurpación del gobierno del Estado Nacional Argentino, y bueno, nunca más. Gracias, estudiantes de los centros universitarios, por este bloque. Qué buenos testimonios nos compartieron. Como sociedad es importantísimo tener memoria y reflexión sobre este tema. ¿No es así, Agustín? Así es, mi querida amiga Betania. Vamos a seguir con este tema a través de la entrevista a Soledad Restivo en el próximo bloque. Ahora hacemos un corte musical. Suena Por Siempre, de La Perra que los parió. Y en minutos nada más regresamos con más Telarañas, Voces en Libertad. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Segundo bloque de Telarañas, Voces en Libertad por la 90.1 Radio Universidad. Continuamos charlando sobre la participación del Servicio Penitenciario Bonaerense en la última dictadura cívico-militar. Así es, Agustín. Vamos a escuchar a Soledad Restivo, que nos cuenta sobre su cobertura del juicio por delitos de lesa humanidad que sucedieron en el centro clandestino de detención conocido como La Huerta. La escuchamos. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias por estar. Arrancamos este segundo bloque y llega el momento de la entrevista. Hoy contamos con la presencia de Soledad Restivo. Ella es licenciada en Comunicación Social, trabajadora de medios Unicen y Radio Universidad, comunicadora feminista con enfoque de derechos. Actualmente cubre el juicio de la mega causa por delitos de lesa humanidad de la región centro-bonaerense conocida como La Huerta. Ella va a estar respondiendo todas las preguntas de los distintos centros de estudiantes, arrancando con los chicos de Rodolfo Walsh. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por este pase. Buenas tardes, Soledad, bienvenida y muchas gracias por esta entrevista. Como para ir arrancando y que nos puedas introducir en el tema, nos gustaría saber si podés contarnos a qué se denomina causa La Huerta. Bueno, muy buenas tardes para todos. En principio quisiera decir que es un placer poder compartir este tiempo con ustedes.
Y sí, les cuento un poquito. El 25 de febrero del año 2022 comenzó a juzgarse lo que conocemos como causa La Huerta, que en realidad es una parte de lo que va a implicar este juicio que se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal número 1 de Mar del Plata, pero que realiza las audiencias de manera mixta. Hay una parte de los integrantes que están de manera remota a través de plataforma Zoom y otros que están en la sala de audiencias en Mar del Plata. Pero además, los testimonios también tienen la característica de que en su mayoría se dan a través de plataformas virtuales y hay una retransmisión de las audiencias que no se da por plataformas como YouTube o otras que se han utilizado en otros procesos, pero sí que se retransmiten tanto en la ciudad de Tandil y en la ciudad de Azul. ¿Por qué? Porque se trata de un juicio que abarca delitos de lesa humanidad cometidos en lo que conocemos como la subzona 12. Recordemos que durante la última dictadura cívico-militar eclesial se dio la característica de que se dividió el territorio argentino por zonas en donde actuaban diferentes estamentos militares. La provincia de Buenos Aires estuvo comprendida por la zona 1 y en esa zona hubo varias subzonas que a su vez eran divididas en áreas. Lo que acá se está juzgando es subzona 12, que principalmente tuvo su cabecera en la ciudad de Tandil y en la ciudad de Azul, y que comprendía 9 centros clandestinos de detención y los 2 penales, tanto el penal número 2 de Sierra Chica como el penal número 7 de la ciudad de Azul. Por lo tanto, se están juzgando todos los delitos cometidos en esa área. Abarca víctimas de la ciudad de Tandil, pero también de Azul, Olavarría, Saladillo, Tapalqué, Bolívar, Rauch y Mar del Plata. Por eso es que hablamos de que se trata de la mega causa del centro de la provincia de Buenos Aires, porque hasta el momento, y digo hasta el momento, después les voy a explicar por qué, pero hasta el momento tiene como víctimas 118 personas, pero a su vez hay por ahora 26 acusados porque se van a ir agregando. Y como les decía, abarca esta gran zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Por eso lo conocemos como La Huerta, porque hace referencia al centro clandestino de detención que está ubicado en Tandil y que tuvo a la mayoría de las víctimas involucradas en este proceso allí detenidas, desaparecidas, en su calidad de detenidas, desaparecidas, donde fueron torturados y torturadas. Y también abarca los otros centros clandestinos de detención que les había nombrado, ¿no? Los otros 8. Lo cierto es que por eso lo denominamos La Huerta, pero en realidad es una mega causa que abarca una extensión en cantidad de acusados, en cantidad de víctimas, cantidad de centros clandestinos de detención y en cantidad de tiempo también, porque ya llevamos más de un año de juicio y esto se va a extender porque se siguen agregando otros casos. De hecho, como les decía, ingresa una parte de los casos de Azul, ahora se está elevando una nueva porción de esos casos. También se ha agregado lo que fueron las detenciones ilegales a trabajadores de Loma Negra ubicada en Barker, la planta Loma Negra de Barker, y así se van a ir subiendo diferentes porciones de otras causas, todas al mismo juicio, para poder abarcar de alguna manera todas aquellas investigaciones que ya se han hecho en el centro de la provincia de Buenos Aires. Soledad, ¿podés contarnos un poquito cuál es el rol, en este caso de la universidad, de la UNICEN, en estos juicios, en estos casos de delitos de lesa humanidad? Sí, mira, desde el año 2012, que es el año en que se inician con las causas
en nuestra región. Recordemos que en ese momento se sustanció el juicio por el secuestro, tortura y muerte del abogado laboralista Carlos Moreno. Ese fue el primero que nos tuvo como protagonistas a las comunidades del centro de la provincia de Buenos Aires. Allí la universidad comenzó a tener un rol más que protagonista, porque aquel juicio se hizo aquí en el aula magna. De hecho, todo el tribunal estuvo durante cerca de un mes constituido en la ciudad para poder llevar adelante el juicio aquí. Eso hizo que la universidad se involucrara de lleno, de pleno, en lo que tenía que ver con organizar eso, pero a su vez pensar los juicios, pensar de qué se trataba en cada una de las áreas que tiene la universidad. Recordemos que las 3 acciones centrales universitarias son la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, estos procesos se volcaron a esas 3 áreas. Lo mismo pasó cuando llegó el turno de las otras 2 causas que conocemos como Monte Peloni 1, que se desarrolló en el 2014 y que también se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales en el campus universitario de Olavarría, y Monte Peloni 2, que no tuvimos la posibilidad de tenerlo en esa cercanía, pero que también fue cubierto con un protagonismo muy importante de los medios de comunicación de nuestra Facultad de Sociales para ser quienes comunicaban de alguna manera lo que fue sucediendo durante 2 años, porque Monte Peloni 2 empezó en el 2017 y terminó en el 2019. Ahora, con este nuevo juicio que inició en el 2022, la universidad retoma el protagonismo en relación a ser la institución que concentra las acciones de alguna manera para poder visibilizar este juicio en términos de trabajar con las escuelas secundarias, trabajar con las comunidades y por supuesto en la cobertura periodística de este hecho, porque recordemos que es un juicio que va a llevar mucho tiempo y los medios de comunicación tradicionales no destinan recursos ni económicos ni recursos humanos en poder asistir a cada una de las audiencias. Por lo tanto, ese rol lo cumple la universidad con sus medios. Nos gustaría saber qué se siente tener la responsabilidad de cubrir esta serie de sucesos de tanto impacto histórico para nuestro país. Mira, por un lado, es un trabajo que viene de alguna manera naturalizado con el perfil de los medios donde trabajo particularmente. Entonces podríamos decir que es parte de nuestra tarea. Sin embargo, lleva a tener una carga de responsabilidad extra, porque en este caso soy la única que está en cada una de las audiencias, y si yo me enfermo, por ejemplo, no hay cobertura de eso. Entonces, hasta ahora no he faltado a ninguna, por suerte, y espero poder continuar de esta manera, porque realmente es un registro necesario que va más allá de lo periodístico, pero además te lleva indefectiblemente a interactuar con organismos de derechos humanos, con personas militantes, con las víctimas, con los familiares, y eso acrecienta de alguna manera la responsabilidad que uno toma, porque también es una responsabilidad para con ellos, y también se va involucrando, o al menos a mí me pasa que me voy involucrando en otros aspectos, en otras actividades. Aquí particularmente, como parte de Radio Universidad y de Agencia Comunica, integro la mesa multisectorial por Memoria, Verdad y Justicia, que es una mesa que se conformó cuando se conoció que se iba a hacer el juicio para esto, ¿no? Para visibilizar el juicio. Y de alguna manera también ahí se extiende la actividad, ¿no? Porque empezamos, yo en esta mesa ofrezco lo que sé hacer, que es trabajar un poco la comunicación de la mesa, de las actividades, y también, bueno, profundizar el trabajo que desde ese espacio realizamos todos. Por lo tanto, efectivamente, uno va acrecentando la responsabilidad. Y por otro lado, también siento que es una manera, es una forma que tengo yo como ciudadana, pero también como madre, de poder
dejar algo en pos de defender los derechos humanos, consolidar lo que como comunidades tenemos que sostener, que es el nunca más a esto, y de alguna manera consolidar también una ciudadanía y una democracia para las futuras generaciones, entre las cuales por supuesto están mis hijos y mis hijas. Soledad, ¿tenés conocimiento de cómo trabaja el equipo de acompañamiento a víctimas que declaran en los juicios por delitos de lesa humanidad? Sí, de hecho hemos estado interactuando en varias ocasiones, pero además tuvimos oportunidad de realizar una entrevista con ellas. Son todas mujeres, particularmente de diferentes áreas que vienen tanto de la abogacía, psicología, trabajo social. Y sí, el equipo aquí en la ciudad de Tandil se conformó en el año 2014 de manera autoconvocada y ad honorem para poder acompañar en lo que fue el juicio de Carlos Moreno, y a partir de allí siguió trabajando porque efectivamente se conocía que en alguna instancia iba a llegar este proceso, el de la huerta, aquí a Tandil. Por lo tanto, se continuó trabajando. El trabajo del equipo de acompañamiento es súper importante porque contactan a quienes tienen que dar testimonio, hacen un acompañamiento previo, también se acompaña durante la audiencia para sostener a esa persona. Recordemos que muchas veces las declaraciones que hay que hacer son de índole muy íntima, tiene que ver con volver a traer a la memoria, a la palabra, muchas cosas dolorosas, y en ese sentido, bueno, hay que poder acompañar, ¿no? O sea, hacer un espacio seguro para esas personas. Esa es la tarea del equipo de acompañamiento, que por supuesto continúa una vez terminada la declaración para que también pueda haber de alguna manera un espacio seguro donde esto que siempre decimos, que el momento de declarar en un por delitos de lesa humanidad es una reparación, bueno, para que sea real tiene que haber una contención real en ese sentido también, y es la tarea que cumple el equipo. Soledad, sabemos que el golpe de Estado de 1976 a 1983 fue un golpe cívico, militar y eclesiástico, porque tuvo lugar no solamente la participación de militares, sino también de civiles y de la Iglesia, el Poder Judicial y otras instituciones públicas y privadas. Pero nos interesaría saber qué función cumplieron las cárceles, ¿no? Como instituciones en ese momento. Mira, particularmente este juicio tiene la característica de que hay varios imputados que pertenecieron al servicio penitenciario. Como te decía, los delitos que se juzgan fueron cometidos en 9 centros clandestinos de detención, pero también en las 2 cárceles, repito, la 7 de Azul y la 2 de Sierra Chica. En lo que se ha escuchado hasta ahora de los testimonios queda muy claro que el sistema penitenciario era parte del sistema represivo, del circuito represivo en aquel momento. De hecho, la mayoría de los testimonios daban cuenta de que eran secuestrados, trasladados a las comisarías, aquí particularmente en Tandil, en la comisaría primera y la comisaría segunda, donde no ingresaban como presos comunes, de hecho no figuran como presos, sino que también eran centros clandestinos de detención. Esas 2 comisarías y el destacamento de Villa Italia aquí en la ciudad, de allí eran trasladados a los espacios donde sufrían la tortura, la Huerta, la Quinta de los Méndez, el Instituto ISER, que conocemos acá como Sanssouci. Allí eran torturados y luego devueltos nuevamente a las comisarías, hasta que, pasado el tiempo, depende de cada caso, es la extensión de ese tiempo, eran remitidos a las cárceles. No, vuelvo a decir, no como detenidos normales con una causa, sino sin existir en ningún
espacio formal. Lo cierto es que algunas personas eran pasadas directamente al Poder Ejecutivo Nacional y otras no. Otras permanecían detenidas en alguna de las dos cárceles sin tener todavía ese pase. Por lo tanto, insistimos en esta característica del detenido ilegal, de la persona detenida desaparecida, porque no figura en ningún lado. Por lo tanto, en las cárceles también había detenidos desaparecidos, pero además eran lugares donde, si no había tortura física, que en algunos casos las hubo, había tortura psicológica, que tenía que ver con maltratos, que tenía que ver con las malas condiciones de detención, que tenía que ver con tortura psicológica muy fuerte, y la mayoría de quienes declararon primero pasaron por el penal de Azul, de allí fueron trasladados al penal de Sierra Chica, donde las condiciones eran aún peores. De hecho, hubo una de las declaraciones que fue muy fuerte respecto de cómo esa detención en esos lugares produjo en una de las víctimas una enfermedad mental que luego acarrió durante toda su vida hasta terminar muriendo en un centro psiquiátrico. Volviendo al circuito represivo, pasaba todo esto que les contaba, caían en el penal 7 de allí a Sierra Chica y después iban algunos a Olmos y otros a Devoto. Por lo tanto, el circuito represivo del momento incluía, por supuesto, el pase por los diferentes penales en malas condiciones, por supuesto, y con altísimas torturas de nivel psicológico. Soledad, a mi madre y a sus compañeras, madres de Bahía Blanca, en la cárcel les decían, de acá van a salir muertas o locas. El caso al que te referís me parece que es el de Holzbach, que pasó por el penal 7 de Azul, la unidad 2 de Sierra Chica, y finalmente lo trasladaron a Olmos y a Devoto. Mi madre hizo Bahía Blanca, Olmos, Devoto. Este es entonces parte de este plan sistemático al quitarles la cordura y jugar con su salud mental. ¿Es parte del mismo sistema? Sí, claramente. Está claro que uno de los objetivos de la última dictadura cívico-militar, eclesial y empresarial, tenía que ver con aniquilar en todos los sentidos posibles, física, psicológica, emocionalmente, familiarmente, a todas aquellas personas que tenían objetivos como defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entiéndase gremialistas, delegados, delegadas que fueron apresados y que tuvieron que sufrir todo esto, estudiantes, militantes de los centros de estudiantes, militantes universitarios. Efectivamente sí, tuvo que ver con eso, ¿no? Con demoler de alguna manera las condiciones para que las personas se pudieran organizar y defenderse contra el objetivo último de la dictadura, que era nada más ni nada menos que imponer un sistema económico, el sistema económico neoliberal que hasta el día de hoy seguimos sufriendo, que hace que hoy la distribución de la riqueza sea tan desigual. Muchos tenemos poco y unos pocos tienen mucho, y toda esa formulación económica necesitaba que no hubiese organización social, que no hubiese militancia y que a nadie se le ocurriera tampoco. Por lo tanto, el circuito represivo tenía esa intención, ¿no? Por un lado, acabar con la militancia, acabar en todo sentido, física, emocionalmente, psicológicamente, desaparecer los cuerpos, desaparecer bebés, robar bebés, también era parte de esa aniquilación. Y por supuesto, implantar el miedo y el terror, porque cuando hablamos de complicidad civil, no hablamos de las personas que sabían y no hicieron nada, de las personas comunes. Estamos hablando de aquellos y aquellas civiles que sabían e interactuaban con el poder de la dictadura para cometer estos delitos. Porque el resto del pueblo tenía miedo. Y era también parte, ¿no?, de estas acciones, imponer el miedo, porque el que sabía que algo pasaba, el que lo intuía, no se animaba a actuar
porque también podían ir a por él. Por lo tanto, allí, cuando hablamos de terrorismo de Estado, tenía que ver con esto, con cometer esta clase de delitos que también funcionaban a modo de advertencia para los otros. El famoso no te metas, ¿verdad, Soledad? Claramente. Es bastante reparador poder ir a declarar víctimas como para su familia, pero cuando la justicia no llega nunca, o llega tarde porque la persona ya está fallecida, ¿qué hacemos ahí? Mira, vos sabés que es una pregunta que porque además de ir a cubrir las audiencias, también hacemos otro tipo de entrevistas para Radio Universidad y para Agencia Comunica, y tiene que ver con esto, ¿no? Preguntar respecto de este paso del tiempo. Recordemos que hay algunos hechos que los que se cometieron en 1976, 1978, son 47 años, pero en este juicio también ingresaron algunos que fueron cometidos en 1975. Por lo tanto, son casi 49 años, casi 50 años después que está sucediendo el juicio. Efectivamente, no solo han fallecido las víctimas, sino que también fallecen los victimarios y los casos quedan sin ser juzgados. Por lo tanto, hay allí una injusticia, una falta de justicia respecto del tiempo que ha pasado, ¿no? Y que sigue pasando, porque recordemos que hay muchas causas que todavía no han llegado ni siquiera a este proceso de juicio. Por lo tanto, es un tema muy complejo. Para muchos y muchas de quienes prestaron declaración, más allá del paso del tiempo, poder contar su verdad frente a un tribunal, alguien que les escuche con la autoridad que tiene un juez, resulta reparador más allá del tiempo. Hay otras personas que no lo viven de esa manera. Por lo tanto, es muy disímil. Y ahí es donde también se vuelve importante el trabajo del equipo de acompañamiento. Por otro lado, me parece que más allá de que efectivamente la búsqueda de estos procesos tiene que ver con la justicia ordinaria, con la cárcel común para los genocidas, tiene que ver también con un proceso de conocimiento, de conocer la verdad, de construir la verdad histórica, una verdad colectiva, y me parece que allí también radica la importancia de que se hagan estos juicios más allá del paso del tiempo. No importa si tardamos 50, 52, 80 años, pero tiene que conocerse, tiene que quedar esto escrito, porque además pensemos esto, más allá de la cobertura periodística, cada una de las declaraciones queda grabada, hay un juicio que se ha realizado, hay por lo tanto un material jurídico donde figura la verdad de estas víctimas y de estos familiares. Por lo tanto, a los hechos de construir la memoria colectiva de nuestro país, de nuestro pasado más reciente, me parece que no deja de ser una de las cuestiones más importantes que podemos llevar adelante y que además nos ha distinguido a nivel internacional en relación a cómo la Argentina ha asumido este tipo de juicios. En Telaraña de la licenciada en Comunicación Social, Soledad Restivo, que nos brindó su tiempo para contarnos todo sobre esta mega causa de delitos de lesa humanidad, conocida como La Huerta. Muchas gracias, licenciada, y hasta cualquier otra oportunidad. Abrazo para todos ustedes, un placer, a disposición cuando gusten. Gracias, Soledad, por la entrevista. Es una enorme responsabilidad cubrir esta clase de juicios y también muy importante para la sociedad que los medios puedan cubrir de manera eficiente estos procesos. Es verdad, Agustín. Estamos muy, pero muy agradecidos con Soledad por habernos brindado su tiempo y por compartir también su testimonio. Siempre con la mejor predisposición para con nosotros, y también agradecemos a los compañeros y compañeras de los centros universitarios que realizaron la entrevista y que trabajaron muy duro para poder lograr este bello programa que fue muy, muy reflexivo para todos nosotros. Bien, hacemos ahora un breve corte musical para escuchar Chica Singular de La Perra que los parió. No te vayas de Radio Universidad, que enseguida volvemos con más Telarañas, voces en libertad. Telarañas, 10 años en el aire.
Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Comisaría de la Mujer. 9 de julio 2652. Teléfono 480100. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, 10ª temporada. Estamos de vuelta en el tercer bloque de Telarañas Voces en Libertad por la 90.1 Radio Universidad, la radio de la UNICEN. ¿Qué tenemos ahora, mi querida amiga Betania? Bueno, Agus, ahora llegó el momento de la sección PESE, donde los estudiantes del Centro Universitario Manuel Belgrano de la Unidad 38 nos van a contar sus actividades. Así que adelante, compañeros, los escuchamos muy atentamente. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy, una vez más, en nuestra sección PES, Programa de Educación en Contexto de Encierro. El día de hoy les seguiremos contando sobre los centros universitarios que habitan dentro de las unidades penitenciarias del complejo Centro Sur, donde nuestra universidad tiene injerencia. Hoy es el turno del Centro Universitario Manuel Belgrano, ubicado en la unidad penal número 38. Estoy junto a Nicolás, Silvina y Pablo. Hola, compañeros, ¿qué podemos decir de este centro? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, Gonza. Como habíamos hablado en el programa anterior, el Centro Universitario Manuel Belgrano nace en el año 2003 en la unidad penal número 7 de Azul. En el año 2007, dicha unidad es cerrada para ser refaccionada y el centro es trasladado a la unidad 38 de Sierra Chica, el cual está ubicado en un aula biblioteca del primer piso del edificio destinado a la educación, compartiendo el espacio con la escuela primaria y secundaria de la unidad. Hasta el año 2009, el centro universitario solo ofrecía actividades de la Facultad de Derechos de Azul, que tenían que ver con cuestiones académicas de la carrera y con asesoramiento a la ejecución penal y acceso a la justicia. En ese año, en 2009, la cátedra Introducción a las Problemáticas Educativas, a cargo de Analía Umpierres y de Rosana Sosa, se acerca a realizar actividades en la escuela primaria número 701 de la unidad y toma contacto con el centro. Contacto que fue creciendo y dio inicio a lo que sería el programa de educación en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales. A fines de ese año, mediante la firma de un convenio entre la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales y el Servicio Penitenciario bonaerense, se asume el compromiso de facilitar el vínculo entre los estudiantes de Ciencias Sociales y las cátedras de la facultad. Y de esta manera, el centro amplió sus propuestas ofreciendo ya 3 carreras de 2 facultades. La licenciatura de Comunicación Social y Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Abogacía de la Facultad de Derecho. Luego, serán incorporando actividades de extensión mediante el Centro Cultural Itinerante El Musguito, como taller de radio, huerta, yoga, informática, educación física, taller literario, entre otras actividades. Hasta el año 2020, la relación que existe entre los estudiantes que asisten al centro y las actividades que proponen las facultades solo eran a través del programa Universidad en la Cárcel y sus coordinadores. A partir de la pandemia por COVID-19, el centro universitario fue equipado con computadora, internet, antenas de Wi-Fi, micrófonos, cámaras y demás herramientas tecnológicas que permitieron ampliar y mejorar ese contacto. En la actualidad, el centro universitario cuenta con 19 computadoras, de las cuales 8 están equipadas para cursar de manera virtual. Asisten al espacio 59 personas, de las cuales 51 son estudiantes regulares de alguna de las carreras que ofrece el espacio. Tenemos algunos compañeros que cursan 2 carreras a la vez. Además de los compañeros que realizan cursadas de primer año, hay compañeros que se encuentran cursando materias de segundo, tercero, cuarto y quinto año. Por lo que en el centro existe un programa bastante amplio donde se cruzan cursadas de todas las carreras y de todos los años, teniendo a veces hasta 5 o 6 cursadas en simultáneo. ¿Qué otras actividades se llevan a cabo en el centro? Actualmente
En el espacio se lleva adelante actividades de extensión mediante el Centro Cultural Itinerante El Mosquito. Estas actividades son talleres de alfabetización, de arte, informática, de radio y cursos de diseño. A su vez, mediante El Mosquito, compañeros que poseen saberes previos y que desean compartirlos con sus pares, realizan diferentes propuestas, como talleres de primeros auxilios, prevención de enfermedades, peluquería y albañilería. También, el centro cuenta con una biblioteca móvil que reparte libros a modo de préstamo por los diferentes pabellones. Asimismo, el centro universitario cuenta con un espacio de acceso a la justicia, donde se asesora y se realizan escritos para los juzgados. Gracias, compañeros, por presentarnos este centro universitario, su historia y sus actividades. Así llega hasta aquí nuestra sección del PESE. Muchas gracias por acompañarnos y les deseamos que terminen bien su día. Gracias, compañeros, qué bueno poder escucharlos. Es realmente muy impresionante cómo ha crecido el Centro Manuel Belgrano de la 38 en los últimos años. Cada cuatrimestre aumentan las actividades, las materias aprobadas, los talleres. Pero no solo eso, sino que la construcción de conocimiento y el poder compartir saberes es tarea del día a día. Como uno de los referentes del centro me siento muy orgulloso de poder ser parte de este grupo y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, que siempre nos brinda todo su apoyo en todas las actividades que realizamos. La verdad es esa. También es importante contar que el Centro Manuel Belgrano ha crecido mucho a través de las actividades que propone constantemente el Centro Cultural Itinerante El Mosquito y sobre todo gracias a la gestión de su coordinadora general, Analía Umpierres, que antes de ser una amiga de Telarañas o una excelente docente de la UNICEN y de artes visuales o una coordinadora de un centro cultural, es una gran persona con una cantidad enorme de valores. Eso es lo que vale al final del día, todos los días. Ser una gran persona por encima de todo. Te agradezco mucho, Analía, como siempre. Te mando un abrazo muy fuerte en nombre del Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38. Muy bueno, Agustín. Muy lindas tus palabras, muy emotivas. Les mando saludos a los compañeros del Centro Manuel Belgrano y por supuesto no puede faltar un saludo muy pero muy especial a Analía Umpierres, que siempre hace mucho por la educación y sobre todo por la educación en contexto de encierro. Bueno, como no tenemos más tiempo de programa, aprovecho para despedirme hasta la semana que viene. Mando saludos a todos y todas. Gracias por su compañía. Besos para vos, Agustín, y nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Betu. Besos para vos también. Agradecemos a los y las estudiantes en contexto de encierro por haber sido parte del programa de hoy. A los oyentes, como siempre, que nos apoyan y nos hacen el aguante. Gracias por estar del otro lado. Telarañas no es nada sin ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas en Telarañas, Voces en Libertad, por la 90.1 Radio Universidad. Nada más. Muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.